Hola, quiero que veas en este vídeo que instalar PrestaShop de la rama 1.7, concretamente la versión estable a fecha de hoy de este vídeo, que es la 1.7.3.2, es un proceso muy sencillo en un hosting basado en cPanel, aunque, bueno, esto se podría extrapolar a otro tipo de hosting que te permitan crear bases de datos y gestionen versiones de PHP. El vídeo te lo voy a separar en dos bloques principales, uno que es la instalación de PrestaShop 1.7.3.2 en un hosting basado en cPanel y la segunda parte o segundo bloque que es cómo eliminar una instalación realizada manualmente de PrestaShop 1.7.3.2. Es evidente que ahora es la versión estable la que te he comentado, pero este vídeo te sirve perfectamente para instalaciones de versiones 1.7, versión 3.2, 3.3, la 4, las que vayan surgiendo de la rama 1.7, ya que el procedimiento prácticamente al 99,99% es el mismo. Puede cambiar una pantalla, puede cambiar un requisito particular, puede cambiar una mejora en la versión de PHP, porque de repente pues vaya mejor de aquí a unos meses con PHP 7.2, pero la base es la misma y te va a servir hoy, dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 5 meses sin ningún problema. No olvides que a partir de octubre de 2018 PrestaShop dejará de dar soporte ni para versiones de mantenimiento ni para versiones de seguridad de la rama 1.6, es decir, si todavía sigues utilizando PrestaShop 1.6, concretamente la estable ahora es la 1.6.1.18, recuerda que en octubre te quedarás sin soporte, por lo que es momento de que te plantees ir pasando, de momento no se puede actualizar de la 1.6 a la 1.7, pero ir pasando los contenidos, aunque sea en una carpeta de pruebas en tu hosting si tienes espacio, a una instalación de la 1.7 para ir trasteando, probando, experimentando con la 1.7, viendo cómo te apañas y a partir de ahí, bueno, básicamente dando el salto de la 1.6 a la 1.7. En el artículo que acompaña este vídeo precisamente te cito un artículo que hemos publicado recientemente en el blog de Web Empresa donde te explico por qué deberías de empezar a plantearte usar PrestaShop 1.7 e ir dejando de lado la rama 1.6. Vamos entonces al grano, a lo que nos ocupa. Vamos a instalar PrestaShop 1.7.3.2 en el hosting. Para hacerlo necesitamos dos cosas principales. El archivo zip del instalador de la versión 1.7.3.2 y además crear una base de datos y todo esto realizarlo en el hosting. ¿Dónde conseguimos la versión estable de PrestaShop? Obviamente en el sitio oficial de PrestaShop. Tenemos en prestashop.com, tenemos un apartado que es descargar, lo vemos aquí con un enorme botón de color rosa PrestaShop, y tenemos aquí el descargarlo ahora de la última versión 1.7.3.2. Probablemente si estás viendo este vídeo dentro de un par de meses será la 1.7.3.3, la 1.7.3.4 o probablemente ya será la 1.7.4.0 o .4.1. Descargarás la versión de ese momento, pero este tutorial te seguirá sirviendo. Lo descargas al ordenador para posteriormente subirlo al hosting. Descargado del ordenador, en el hosting lo puedes instalar. Si tienes un dominio principal, lo puedes instalar utilizando un dominio principal. Por ejemplo, si yo vengo aquí al panel de hosting, cPanel, dominios como alias, bueno, pues como alias puedo tener, en este caso tengo URLs temporales, porque los dominios los tengo añadidos como adicionales, de manera que puedo separar las instalaciones por carpetas, que es mucho más cómodo. Entonces tengo creada una carpeta que se llama PS1732 y a esta le he apuntado el dominio adicional que vemos aquí y este dominio es el que se va a encargar de cargar esta instalación. Esta carpeta es la que ahora mismo vemos aquí, que está vacía, no hay nada. Bueno, pues a esta carpeta es donde voy a subir el archivo zip de la versión que voy a instalar, que es la que he descargado de prestashop.com. Este archivo, desde esta carpeta, me voy a la opción superior que dice cargar, selecciono el archivo en mi ordenador y lo subo al hosting. Esto no debería de tardar más de 30, 40, 50 segundos. Una vez que concluye la subida del archivo, hago clic aquí en volver a la carpeta donde he subido el archivo y ya lo veo. Lo siguiente es seleccionarlo y extraer el archivo. Lo selecciono y utilizo la opción superior que dice aquí extraer. También lo puedo hacer con el botón derecho, con el menú contextual en la opción extraer. Ambas opciones
dan el mismo resultado. Hago clic en extraer y cierro el log. Actualizo esta carpeta y ya veo aquí el zip de la instalación, el HTML, que es la información del install, que es lo que vamos a visualizar, la pantalla primera que vamos a visualizar del instalador, y el index.php, que es quien va a llamar al instalador. Elimino el archivo que yo subí para que no me ocupe espacio y para no confundirme, ya no lo necesito, evito que vaya a la papelera. Estos son los archivos que necesito para arrancar la instalación, pero necesito una base de datos. Y la base de datos la creo naturalmente desde el panel de hosting. En el apartado bases de datos tengo que crear una base de datos para esta instalación. Le voy a llamar PS1732. Creo la base de datos, me anoto el nombre porque me va a hacer falta para el instalador, que me va a pedir el nombre de la base de datos. Me pedirá también el nombre del usuario de la base de datos y me pedirá también la contraseña. Ahora voy a crear el usuario de la base de datos y le voy a poner el mismo nombre, PS1732. Es la mejor manera de no confundirse, sobre todo si tienes muchas bases de datos, pues saber a cuál corresponde cada instalación. Le añado la contraseña, utilizo el generador de contraseñas, que es una opción muy válida y más fiable que poner contraseñas básicas. Copio la contraseña porque me va a hacer falta después, le digo que la he copiado y le digo que la utilice. Y le doy al botón crear usuario. Tanto el usuario de la base de datos como el nombre de la base de datos y la contraseña los he anotado en un TXT en el ordenador para poderlo usar ahora en el instalador. Vale, a esta base de datos le faltan los permisos necesarios para que el usuario pueda escribir en esa base de datos. Entonces tengo que cargar el usuario de la base de datos, la base de datos y darle los permisos para ejecutar consultas, tigers y demás en MySQL. Selecciono todos los privilegios y se los aplico. Me dice que se los he aplicado. Ya está. Esta base de datos podrá ser utilizada perfectamente por el instalador. Ya hemos pasado el proceso de la base de datos. Solo falta invocar al instalador. Como voy a instalarlo desde el dominio adicional lo que voy a hacer es copiar el nombre y en una pestaña nueva del navegador lo voy a usar para llamar al instalador. El instalador lo primero que va a hacer es descomprimir el PrestaShop.zip que había de los 3 archivos extraídos, lo va a descomprimir para generar todas las carpetas y archivos que conllevan la instalación de PrestaShop 17.3.2. Es evidente que para que este proceso se complete correctamente tienes que tener espacio suficiente en el hosting, de lo contrario se te quedará la instalación colgada en esta parte del proceso y no continuarás. Una vez que se completa la extracción, nos aparece ya la pantalla principal o la inicial del proceso de instalación, que se compone de una serie de pasos. Llegados a este punto es importante que te asegures de tener activado PHP 7.0 para que la instalación se realice con normalidad. En los paneles de hosting de cPanel de Web Empresa, los usuarios o clientes tienen una opción para cambiar la versión de PHP para una determinada carpeta. En software, configurar PHP, puedes seleccionar la carpeta que contiene la instalación y decirle qué versión de PHP quieres para esta carpeta. Es decir, para el script PHP que se ejecute dentro de esta carpeta. Le digo que quiero la 7.0 y cambiar. Si bajo aquí y refresco, me dice que ahora esta carpeta ejecuta PHP 7.0. Volvemos al instalador, ya tenemos la base de datos, que era el dato principal que nos va a pedir el instalador, y tenemos la versión de PHP. Le decimos que queremos la instalación en español. Si quieres la instalación en otro idioma, haces clic en el selector, seleccionas el idioma de los disponibles y continúas el proceso. Le damos clic a siguiente, aceptamos la licencia, siguiente. Se cumplen los requisitos y aquí estos solo son unos warning, unos avisos que nos dice que el Short Open Tag debe de estar desactivado y que deberíamos, por recomendación, tener PHP Accelerator, pero no hace falta. Le damos clic a siguiente y ya, nombre de la tienda, bueno, pues yo aquí simplemente le voy a poner PrestaShop 1732, la actividad pues le vamos a poner otra actividad, el país España, aquí vamos a ponerle pues el nombre del administrador de la tienda, la dirección que hayamos decidido para el administrador de la tienda. Bien, y le ponemos una contraseña. Clic en siguiente y pasamos a la configuración de la base de datos. En este caso, nombre de la base de datos, el host lo podemos dejar, el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña que se estableció para este usuario de la base de datos.
Si tienes un prefijo diferente para la base de datos lo puedes establecer. Comprobar la conexión de la base de datos, esto es importante hacerlo. Nos dice que la base de datos está conectada, con lo cual hay comunicación entre el script de PrestaShop y la base de datos creada en el panel de hosting. Perfecto. Clic en siguiente y esperar a que ahora haga el paso de cada una de las fases de comprobación, creación de tablas, idiomas, etcétera, hasta concluir la instalación. Una vez que instale los datos de demostración, ejecutará en la instalación de los módulos y prácticamente estaremos ya en puertas de concluir la instalación de PrestaShop 1.7.3.2. Ya está. Una vez que se ha concluido, nos indica claramente que tenemos que eliminar la carpeta install. Y lo que hacemos es irnos al instalador de archivos del panel de hosting, recargamos la carpeta donde estaba la instalación, seleccionamos la carpeta install y la eliminamos. Volvemos al asistente de instalación y podemos ir al back office o el front. En este caso vamos a decir que nos cargue el back office. Nos va a cargar el formulario de acceso y aquí, bueno, pues el correo electrónico que has establecido para la tienda, que sería el username, y la contraseña que hayas puesto. Y ya estamos dentro. Puedes hacer el tour de bienvenida para configurar alguna serie de pasos internos importantes, como puede ser el tema de pasarela de pagos y algunas cosillas, o puedes hacerlo más tarde y echarle una ojeada al back office de PrestaShop y empezar a trabajar, a configurar la tienda, a empezar a personalizar, a poner los módulos que necesites, etcétera. Y el frontal de la tienda, bueno, pues lo podríamos ver perfectamente, donde vemos ya la tienda en castellano, personalizada, según la plantilla o el tema que viene de demo en el instalador de PrestaShop 1.7.3.2. A partir de aquí ya es lo que tú vayas haciendo, personalizando la tienda, creando productos, etcétera, etcétera. Proceso sencillo donde los haya. Pues de la misma manera que has visto cómo se instala PrestaShop 1.7.3.2 de forma manual, que realmente es un proceso sencillo de muy poquitos minutos, desinstalarlo o eliminarlo en el caso de que no lo necesites porque simplemente querías instalarlo para probar o lo instalaste en una carpeta errónea y ahora que ya has visto cómo funciona el proceso, pues quieres ya instalarlo en una carpeta definitiva donde vas a instalar la tienda, etcétera, etcétera, porque a lo mejor tienes otro dominio, un subdominio o lo que sea. Bueno, pues desinstalarlo manualmente es todavía mucho más fácil que instalarlo. ¿Cuál es el proceso? Solamente hay que tener en cuenta dos cosas. Localizar la base de datos de la instalación para saber qué base de datos tienes que eliminar, sobre todo si tienes varias instalaciones en el hosting, para no eliminar la base de datos incorrecta, y luego eliminar la carpeta que contiene los archivos de la instalación. ¿Cómo localizar la base de datos de una instalación de PrestaShop que tienes que eliminar? La instalación que quiero eliminar es esta, que es la que realicé, la 1.7.3.2, pero primero tengo que saber cuál es la base de datos que debo eliminar, porque se puede dar el caso de que yo tenga varias bases de datos. Si yo vengo a cPanel bases de datos, veo que tengo 4 bases de datos. Claro que aquí, como yo le pongo nombres deducibles, es decir, que se interpretan con facilidad, que están asociados a determinada instalación, es fácil saber que la base de datos es esta y es fácil saber que el usuario de la base de datos es este. Pero supongamos que tuviesen nombres alfanuméricos como esta primera de aquí, que no sabemos a quién pertenece. Imagínate que tienes 10 bases de datos, cada una con nombres aleatorios así, y no sabes a quién pertenecen. Bueno, pues ¿cómo lo sabes en PrestaShop 1.7? En este caso en la 1.7.3.2. Vas a la carpeta de la instalación, te vas a la carpeta app y editas en config, te metes en la carpeta config y editas el archivo parámetros PHP. Botón de seleccionar con el botón izquierdo, botón derecho editar y aquí ves el nombre de la base de datos, el nombre del usuario de la base de datos. Bueno, ya sabemos que es esta base de datos, PS1732. Ya lo sabíamos, pero porque el nombre es deducible. Si utilizas nombres aleatorios, es bueno que consultes este archivo, parámetros PHP, para saber cuál es la base de datos asociada a la instalación. Con lo cual el proceso es siempre primero eliminar la base de datos y después los archivos. Y antes de todo esto, si tienes espacio en el hosting, es mejor que te cures en salud y te vayas a la portada de tu panel de hosting, a copias de seguridad y te hagas una copia de seguridad completa del sitio, por si acaso, no sea que por un despiste o lo que sea, te lleves archivos o carpetas de otras instalaciones o del hosting y lo dejes inoperativo. Hecha la copia de seguridad, lo recomendable es que la descargues a tu ordenador para no ocupar espacio en el hosting
Y entonces sí, nos podemos ir a bases de datos, podemos eliminar el usuario de la base de datos haciendo clic directamente aquí en el icono de la papelera o aquí abajo en los usuarios de base de datos en la opción borrar. Hacemos clic en borrar y esto elimina al usuario asociado a esa misma base de datos. Volvemos, vemos que efectivamente esta base de datos ya no tiene ningún usuario asociado y el usuario ya no existe. Entonces solo nos resta eliminar la base de datos. Eliminamos la base de datos y ya no hay base de datos. Ahora lo único que queda es eliminar la carpeta que contiene la instalación. Recordemos que tenemos varias instalaciones y la carpeta que tiene la instalación es esta. Lo ideal no es entrar dentro y seleccionar todo y borrar, no. Si vas a borrar una instalación completa, borra, seleccionas la carpeta, haces clic en borrar, le dices que no quiere que quede en la papelera y confirmas la eliminación. De esta manera eliminas una instalación manual de PrestaShop 1.7.3.2 y versiones posteriores que vayan surgiendo sin necesidad de recurrir a galimatías, tampoco por FTP, nada. Panel de hosting, que es una cosa muy segura de utilizar, seleccionar la base de datos, eliminarla, seleccionar los archivos y carpetas, eliminarlos y se acabó. Proceso sencillo donde los haya. Instalar PrestaShop 1.7.3.2 y versiones posteriores que vayan surgiendo es tan sencillo como ponerte a ello. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad y recuerda que en el canal de YouTube de webempresa.com tienes muchos más vídeos como este para aprender y conocer más en profundidad PrestaShop. Nos vemos en próximos vídeos.